Gracias. En esta ocasión vamos a hablar del manejo. Ay, no es cierto, esto está mal. Perdónenme. Ya, por andar viendo otra cosa. El manejo de la maculopatía traccional miópica. Y vamos a hablar más bien, me gustaría como darles una referencia general de cuándo es que realmente nosotros tenemos que operar a un paciente con miopía alta. Entonces, a modo de recordatorio, queremos hablar sobre qué es la miopía alta o la miopía magna. Son pacientes mayores de 6 dioptrías con ejes APs mayores de 26.5 que se asocian a alteraciones estructurales tales como un estafiloma posterior, cambios degenerativos en coroides y retina, la degeneración coroidomiópica, y complicaciones como membranas neovasculares, agujeros maculares, retinosquisis y, por supuesto, la más complicada, la maculopatía traccional miópica. Lo que pretendo es compartir con ustedes diferentes opciones que están disponibles y que tengan claro quiénes son candidatos y en qué circunstancias vale la pena ofrecerle a nuestro paciente un tratamiento quirúrgico. Tenemos toda una historia en relación a indentación macular, empezando en 1957, imagínense, desde ahí es que se hacen indentaciones maculares, se han inventado cantidad de aparatos y cantidad de cosas para tratar de indentar y manejar el estafiloma en estos pacientes. Lo más importante en relación a la maculopatía traccional miópica es entender lo que la ocasiona, ¿no? ¿Dónde están las fuerzas tangenciales que tienen que ver con lo que jala al área macular? ¿Dónde están las fuerzas perpendiculares, las columnas de tracción que genera, tracción anteroposterior que genera el vítreo? Todo esto interfiere de forma muy importante en nuestro razonamiento sobre la maculopatía traccional miópica y quiénes son los pacientes quirúrgicos. Esta es la clasificación de maculopatía traccional miópica descrita por Bárbara Parolini, que no se las puedo describir toda, pero tiene que ver con retinosquisis, justamente con estas fuerzas, ¿no? Tanto las perpendiculares como las tangenciales, y la retinosquisis, si tienen desprendimiento de retina, si tienen agujero macular, y quiénes son quirúrgicos y quiénes no. También otra cosa que hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes es el estafiloma. Hay diferentes tipos de estafilomas. El más frecuente es el tipo 2, que ocupa un sector estrecho del área macular, seguido del tipo 1, que está extendido a todo lo ancho de la mácula del nervio óptico, y posteriormente está uno en área peripapilar, el 4 en nasal y el 5 en inferior al área macular. El más frecuente, como ya comentamos, es el tipo 2 y se relaciona mucho al patrón 3 y 4 del MTM. ¿Qué son los puntos claves en la cirugía de maculopatía traccional miopívica o MTM? Visualización adecuada. Siempre es bien difícil, estos pacientes generalmente tienen QRs, tienen están posoperados de LASIK, tienen opacidades corneales, entonces la visualización es muy importante. La instrumentación adecuada, porque muchos de estos pacientes tienen EGAPs muy grandes y normalmente el instrumental no llega hasta el fondo, entonces tú vas con la intención de pelar la membrana limitante interna y resulta que tu pinza no da, aún quitando el trocar. Actualmente tenemos pinzas de XL para poder operar a estos pacientes. Hay que tener muy en cuenta que la remoción de la corteza vítrea es indispensable. Podemos usar cromovitrectomía como la triamcinolona para poder ver bien nuestro vítreo, peeling de la membrana limitante interna en casos donde las fuerzas tangenciales estén afectando el área macular, utilizar gas. Hay miles de artículos en relación de esto, hay miles de artículos, unos que favorecen la presencia, el uso de gas, otros que no, otros que la cromovitrectomía, otros que no. Todos están de acuerdo en que el desprendimiento de vítreo posterior, como lo estamos viendo aquí, es indispensable para tener una buena respuesta si es que estamos operando a nuestro paciente por una alteración relacionada con una maculopatía traccional miópica, hacer un buen rasurado de la base de vítreo. Y evidentemente, si este paciente tiene un síndrome de tracción vitromacular o si tiene un agujero macular, tenemos que teñir para hacer un peeling de la membrana limitante interna. Vean lo que les digo aquí, este paciente tenía una hiperplasia del epitelio corneal porque es posoperado de láser, entonces para pelar la limitante es súper complicado, por más que le hacíamos, no se podía quitar el epitelio, entonces vean, pedazos en los que sí ves, pedazos en los que no ves, pedazos en los que sí ves, en los que no ves. Y así hemos tenido muchos de estos pacientes de queratotomías que no respetan el centro como el centro óptico y no se ve. Entonces hay que tener en consideración todo esto para poder tener un buen resultado quirúrgico. Ahora, estos son pacientes con
con una patología, digamos, dentro de los límites normales, pero aquellos pacientes que ya tienen desprendimientos de retina, desprendimientos maculares, agujeros maculares y relacionados a estafilomas, estos pacientes son aquellos que son candidatos a considerar para realizar una indentación macular. Nosotros actualmente en la Asociación para Evitar la Ceguera lo que estamos haciendo es indentar la mácula con un material que se llama perfluorotetraetileno, que es el Gore-Tex, el material del Gore-Tex, que está hecho en hojas, y estas hojas se usan en cardiología y en los cirujanos vasculares las usan mucho. Entonces aquí vamos a hacer, normalmente lo hacemos con calibre 25, hacemos una vitrectomía siempre con el desprendimiento de vitro posterior, como habíamos dicho, con el DBP, que es indispensable en todos los pacientes, y este es el material, este es el perfluorotetraetileno, es el implante. Lo que hacemos es medirlo, ya tenemos una medida de 7×14 aproximadamente. Vamos a pasar el Mercilene en los dos extremos del implante para poderlo recuperar en caso de que lo perdamos a la hora de estar haciendo la indentación. Usamos ya sea candelabro o la luz con el gancho con el láser Snellen, lo metemos. Hacemos una disección súper bien de la bolsa quitando la tenon, y lo que vamos a hacer es meterlo con el gancho por toda la pared escleral hacia el área macular. Es una cirugía pues con cierto grado de dificultad, pero muy bonita. Ves perfectamente bien el implante. Fíjense cómo van a ver aquí esta sombra blanca. Vean cómo se va a mover ahorita. Ese es el implante que estamos poniendo justamente en donde se encuentra el estafiloma y el desprendimiento de retina, y lo que pretendemos con esto es tratar el estafiloma para evitar que la pared escleral se siga protruyendo hacia atrás y que tengamos y que siga avanzando el desprendimiento macular. Vean, aquí lo que hicimos es hacer un OCT intraoperatorio. No está fácil porque a la hora que pasamos el implante se distorsiona mucho la imagen. Es mucho más fácil con ecografía ver cómo se mueve el implante. Aquí estamos comparando antes y después. Este es el implante, inclusive se acorta el eje AP, como pueden ver aquí. Y bueno, lo que intentamos con esto es relevar las fuerzas traccionales. Fíjense, esta es la evolución del paciente a largo plazo, y bueno, lo que sí es que es muy evidente cómo se desplaza la pared. Fíjense cómo se desplaza la pared. Este es el pre y este es el post. En este estudio lo que hicimos fue medir el ángulo de la esclera y poder ver con un ángulo capa, a mayor ángulo capa la curvatura era más pronunciada, a menor ángulo capa la curvatura es más plana, y comparar el pre y el postoperatorio y sale estadísticamente significativo. Lo que sí es que el líquido tarda en reabsorberse, o sea, nosotros modificamos la pared escleral y el líquido tarda meses en que se reabsorba, pero la recuperación visual de estos pacientes es importante ya que recuperan mucha de su visión central en el sentido de que ya no tienen el escotoma, ¿no? Entonces, no son pacientes a los que evidentemente les vamos a prometer una capacidad visual de 20/20, pero muchos de ellos mejoran bastante. Tenemos pacientes de 20/60, inclusive muchos de ellos han vuelto a leer, ¿no? Tal vez en un Jagger 6 o un Jagger 8, pero ciertamente el hecho de que el líquido se reabsorba les mejora mucho la calidad de visión. ¿Cuáles son las complicaciones relacionadas a este tipo de implantes? Desplazamiento del implante, desprendimientos coroideos, hemorragias subconjuntivales y agujeros maculares secundarios en aquellos que no se hizo el peeling de la membrana limitante interna. Se habla mucho de esta evolución o de este empeoramiento de la atrofia geográfica relacionado a la indentación macular. Bárbara Parolini justo publicó un artículo con 116 pacientes en el que compara con el ojo que no tiene la indentación y demuestra que realmente no está muy relacionado a la indentación. Entonces, en conclusión, tenemos un abanico de opciones quirúrgicas muy importantes actualmente para poder manejar a estos pacientes con maculopatía traccional miópica. Es importante seleccionar bien al paciente, la técnica adecuada, hacer una buena valoración tanto con ecografía, OCT y clínica que nos permita tener un buen resultado y ofrecerle una recuperación viable a nuestro paciente. Muchas gracias.